Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, el quinto tipo más común en el mundo. En Chile se estiman entre 400 y 500 muertos al año por esta patología, es decir, una muerte por cada 5 cáncer de mama, por ejemplo. Vamos a conocer más sobre los síntomas, los riesgos, cómo prevenirlo también. Nos acompaña para eso el doctor Luis Cabezas, el jefe del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Las Condes. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carla. Ya, hablemos un poquitito de este cáncer de cuello y cabeza. ¿Necesariamente es de cuello y cabeza o tenemos un cáncer que es exclusivamente de cabeza y otro que es exclusivamente de cuello, por ejemplo? No, los cánceres de cabeza y cuello involucran todas aquellas patologías que están involucrando fundamentalmente la vía aérea superior, llamamos desde la laringe hasta la base del cráneo. Ah, ya, o sea, son distintos tipos de cánceres a los que llamamos de cuello y cabeza. Cabeza que abarcan una zona, que es la cabeza y el cuello. ¿Y qué tipo de órganos son los que se afectan ahí? En estos cánceres, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista médico, los cánceres de cabeza y cuello, estamos excluyendo un poquitito los cánceres de tiroides y de piel. Vale decir, son cánceres fundamentalmente que afectan la vía aerodigestiva superior, la laringe, la garganta, la cavidad oral, los senos paranasales, la nariz, hasta la base del cráneo. Ya, ¿y cómo se manifiestan estos cánceres? Lo que pasa es que el cáncer de cabeza y cuello tiene una característica fundamental que es muy traicionero en cuanto a su presentación, al igual que todos los cánceres probablemente en otras zonas, porque la mayoría de los síntomas iniciales de estos cánceres son síntomas relativamente bastante comunes. En un resfrío, por ejemplo, alguien que tenga una obstrucción nasal, una disfonía, una úlcera que no cura, una dificultad para tragar. Por lo tanto, lo que hay que estar, yo diría, un poquitito más alerta es que si estos síntomas van perpetuándose en el tiempo. ¿Vale? Es decir, si un paciente se pone ronco, tiene una disfonía durante 2 semanas, probablemente hay que consultar. Si uno tiene una úlcera en la boca y no cicatriza dentro de un periodo de una semana a 10 días, debería consultar. Si un paciente presenta sangramiento en la nariz en forma frecuente y tiene obstrucción nasal, debería consultar. Pero no existe un síntoma así preponderante porque son distintos órganos en distintas zonas. Ahora, ¿hay dentro de esta multiplicidad de cánceres que se pueden dar algunos que son más riesgosos que otros o necesariamente, no sé, uno parte con un cáncer en la laringe y termina ramificándose en toda la zona? ¿Cómo se comporta finalmente? Los comportamientos son distintos, efectivamente, de acuerdo a las áreas anatómicas que ellos ocupan. Por ejemplo, desde los cánceres que tienen, yo diría, menos riesgo, son los cánceres en la laringe que ocupan fundamentalmente las cuerdas vocales, que son aquellos pacientes que son fumadores y que se manifiestan por disfonía. Por lo tanto, los pacientes tienden a consultar en forma más precoz, que es una de las características más importantes porque les cambia la voz. Y por otro lado, la cuerda vocal en sí no tiene tanta irrigación linfática, por lo tanto estos cánceres pueden permanecer durante mucho tiempo localizados ahí sin tener que ramificarse a los ganglios o a órganos vecinos. Y en el otro extremo tenemos cánceres que están inmediatamente al lado de la laringe, a la entrada del esófago, que es lo que nosotros llamamos los senos piriformes, que son cánceres bastante indolentes en cuanto a su presentación, solamente cierta dificultad para tragar, pero que tienen mucha irrigación linfática, mucha irrigación sanguínea y esos cánceres se pueden manifestar rápidamente con metástasis a distancia o a nivel de los ganglios cervicales. Ya, y eso se ramifica mucho más rápido y además uno consulta mucho más tarde, digamos. Exactamente, porque en el fondo la clave yo diría en este tipo de cánceres son dos. Uno es la prevención, ¿vale? Es decir, cómo puedo yo evitar tener un cáncer en esta zona, y en eso yo diría 2 son los factores más importantes, que es el tabaco y el alcohol. Y el segundo factor más importante es la consulta precoz. Pero resulta bastante difícil que alguien consulte en forma precoz, sobre todo de acuerdo a la zona donde uno esté viviendo, en aquellos cánceres en los cuales los síntomas no son tan dramáticos como un sangramiento, una obstrucción de la vía aérea. ¿Hay alguna edad donde el riesgo aumenta? ¿Estos cánceres son más frecuentes en gente vieja? ¿También la edad tiene que ver? ¿O la verdad es que también entre gente joven podemos tener una prevalencia importante? Lo de viejo es relativo. Ay, que hoy día además uno es viejo muy tarde, pues la gente, sí, claro, con lo que estamos viviendo. Pero efectivamente, desde el punto de vista epidemiológico, hay 2 tipos de población que afecta a este tipo de cáncer. Aquellos pacientes que tradicionalmente tienen 60, 70 años, que tienen algunos de los factores predisponentes como tabaco y alcohol, pero hoy en día nosotros estamos viendo cánceres fundamentalmente a nivel de la amígdala, de la base de la lengua y del paladar en gente bastante joven, que no son fumadores, que no tienen exposición al alcohol, pero que en el fondo se manifiestan fundamentalmente por masas a nivel cervical. Y esto se debe
fundamentalmente la exposición al virus papiloma, que es el tercer factor, yo diría, que está influyendo en varios cánceres, dentro de eso los cánceres, como digo, de amígdala, base, lengua y paladar. Ya, ahí me imagino que la vacuna contra el papiloma es un tremendo aporte a tratar de prevenir, digamos, este cáncer en el futuro. Yo creo que en el fondo lo importante es que la gente esté informada, que este es un problema que nosotros tenemos hoy en día fundamentalmente en este tipo de población, para decir gente joven, pero yo creo que a futuro efectivamente la vacuna debería tener resultados en cuanto a la prevención en este tipo de cáncer. Doctor, usted me decía, cuando la gente tiene una disfonía, por ejemplo, que no cesa, podría ser un indicador de un cáncer. Hay gente que es muy buena, por ejemplo, para desarrollar amigdalitis, pero que se pueden quedar ahí, que en el fondo es una pérdida parcial de la voz, que es una amigdalitis, que es una laringitis, que además son como cosas comunes en esta época del año. Pero hay gente que es muy propensa a tener estos cuadros y que los hace de manera reiterativa. ¿Esa gente está más vulnerable frente a la posibilidad de un cáncer o no necesariamente? Alguien que a lo mejor tiene muchas amigdalitis no tiene por qué llegar a desarrollar un cáncer a las amígdalas el día de mañana. No, efectivamente, yo creo que en el fondo no es como para que la gente se asuste si tiene amigdalitis a repetición, vaya a pensar en que vaya a terminar en un cáncer. ¿No es un factor como predisponente a tener la No, enfermedad? lo que tiene que ver mucho más, la inflamación pudiera ser, pero lo que tiene que ver mucho más son los factores de exposición al tabaco y al alcohol, vale decir. Yo creo que hoy en día un paciente que fume más de 10 cigarrillos al día debería controlarse por lo menos una vez al año. Hoy en día es muy fácil, los exámenes que permiten detectar los cánceres en nuestra especialidad son bastante asequibles, son baratos y son fáciles de hacer y están, digamos, disponibles yo diría en la gran mayoría de los hospitales y en todas las consultas en todo el país. Basta mirarse las cuerdas. Mirar las cuerdas hoy en día no demora 30 segundos y puede descartar que eso sea efectivamente un cáncer. ¿Y por qué razón eso es importante? Porque cuando uno detecta un cáncer precoz, el tratamiento es mucho más sencillo de realizar, es mucho más barato y lo más importante, que causa mucho menos secuelas. Ahora, aquí también estamos hablando de tratamientos que derivan en una radioterapia, en una quimioterapia eventualmente, como los cánceres más, no más típicos, porque este cáncer igual es frecuente, pero los cánceres que a uno más le suenan, digamos, o que uno tiene más en la retina, de los que somos más conscientes. No, efectivamente, de acuerdo a la presentación que tenga este tipo, cada paciente, vale decir, la terapia tiene que ser personalizada de acuerdo al sitio del tumor, al grado de invasión y una serie de otros factores. Pero clásicamente la terapia del cáncer, y más aún en estas zonas, se para en tres pilares, que son la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. ¿Hay algo más que podamos hacer para prevenir? Me parece que el factor de la vacuna es importante en aquellos cánceres que pueden ser desarrollados por el virus del papiloma. Usted me ha dicho también que hay que evitar, ojalá, fumar, el alcohol, pero también muchas veces en otro tipo de cánceres se habla del estilo de vida en general, el alimentarse bien, el hacer deporte. ¿Eso corre también para este tipo o estos tipos de cánceres? Yo creo que corre para todos los tipos de cánceres. En el fondo nosotros no podemos dividirnos en distintas partes, el cuerpo es uno solo, ¿vale? Es decir, si uno hace deporte, mantiene una vida saludable, mantiene una dieta saludable, evidentemente que eso va a implicar también la ingestión de antioxidantes y una serie de otros factores que van a impedir en el fondo la transformación de la célula, porque el cáncer no es otra cosa que una célula que se transformó y que se empezó a dividir en forma desordenada sin respetar ninguno de los patrones de crecimiento que tiene el resto del cuerpo. Ahora, que eso pase, me imagino que tampoco sabemos en este caso a qué se debe. Lo que pasa es que en el fondo hoy en día hay muchos adelantos con respecto a la oncología. Fundamentalmente yo diría en poder determinar aquellos pacientes que tienen cierta predisposición genética a ese tipo de cáncer. Hay gente que desarrolla, que tiene familiares que en el fondo que ellos han tenido una serie de cáncer. Entonces, posiblemente en un futuro no tan lejano, uno pudiera en el fondo hacer mapeo genético, decir, este paciente va a tener mayor predisposición a realizar a lo mejor un cáncer renal, un cáncer laringio, un cáncer de cavidad oral. Y yo creo que eso es el futuro. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de esto es efectivamente evitar los tratamientos que son ablativos. El cáncer en la zona que nosotros tratamos afecta funciones que son súper básicas, respirar, comer, hablar, ¿vale? Sí, son cánceres que son bastante dramáticos cuando uno los ve en periodos muy avanzados. Doctor, yo me imagino que los chequeos preventivos de todas maneras rigen para este y muchos tipos de cánceres y enfermedades. Hemos hablado de que frente a algunos síntomas uno debiese acudir a preguntar y a consultar con un experto, pero no sé si hay de determinada edad en adelante alguna recomendación de un chequeo anual,
cada 2 años, cada 3, no sé, y me imagino que ese chequeo debe ser con un otorrino. Sí, lo que pasa es que en el fondo, a distinto de otros tipos de cánceres, como probablemente el cáncer de próstata, el cáncer de colon, existen ciertos factores que son etarios que son importantes. Yo creo que en el cáncer nuestro es mucho más importante la predisposición a los factores que nosotros hemos hablado. Vale decir, si yo ingiero mucho alcohol, si yo fumo demasiado, probablemente tengo que hacerme chequeos anuales. ¿Por qué razón? Porque les repito, es muy fácil la detección precoz. El examen nuestro es muy fácil, es barato, no es caro. Y se puede hacer en cualquier parte, no solamente por un otorrino. Vale decir, la detección de un cáncer de cavidad oral puede ser hecha perfectamente por los odontólogos en cualquier parte, por los médicos generales en atención primaria. Si lo importante de eso es tener en el fondo los canales de derivación precoz para que el paciente sea tratado en una forma oportuna. Ya, pero en el fondo también hacer un chequeo preventivo sirve. ¿Y cada cuánto deberías hacer ese chequeo? ¿Estamos bien cada 1 año, cada 2, cada 3? Yo creo que en forma anual uno debería hacerse un chequeo, digamos, en aquellos pacientes que tengan la predisposición o que estén expuestos a estos factores de riesgo. Doctor, de todos los tipos de cánceres de cuello y cabeza que existen, ¿cuáles son los más frecuentes y los más raros? Los más frecuentes que nosotros vemos fundamentalmente son los de la laringe. Usted me decía que es uno de los más controlables. Más controlable porque hoy en día si uno detecta un cáncer precoz en la laringe, teóricamente no debería morirse de ese cáncer. Ya. A menos que uno tuviera una predisposición genética inmunológica. Los de cavidad oral son bastante frecuentes, dentro de eso incluye cavidad oral es todo lo que boca. está dentro de la boca, digamos, los espacios debajo de las mejillas, debajo de los labios, etcétera. Sí, pero dentro de eso los más frecuentes son los de piso de boca y los de la lengua. Esos son los más frecuentes. Ahí puede ser también paladar, o sea, todo como la estructura dentro de la boca podría ser sujeta de un cáncer. Exactamente, y que es fácilmente asequible desde el punto de vista del examen. Si uno basta abrir la boca claro. y en el fondo iluminarse y poder mirar si uno ve alguna zona sospechosa. Y los otros cánceres que nosotros vemos ya en nuestras áreas son los cánceres de nariz y senos paranasales, que para la gente parece muy raro, pero que tampoco tienen, yo diría, factores que son tan importantes y generalmente el diagnóstico es tardío, porque muchas veces los pacientes consultan por obstrucción nasal, uno coloca un endoscopio o hace un examen y encuentra que hay una masa adentro, sin tener el paciente ningún factor predisponente. Peor aún aquellos cánceres que se desarrollan dentro de los senos paranasales, ya va a decir fundamentalmente el seno maxilar, que uno no tiene cómo en el fondo poder detectarlo. El paciente consulta porque tiene una proptosis, va a decir el ojo se le fue un poco para adelante o empezó a sangrar. Bueno, pero ese cáncer ya salió del seno en el fondo y ya está invadiendo otras áreas vecinas. Y es un poco tarde. Y este cáncer es de los más incontrolables, porque usted me decía el de la laringe es uno de los más benevolentes, por decirlo así, a no ser que tenga una mutación genética distinta, más agresiva, pero en términos generales. ¿Y dentro de los más peligrosos entonces estaría el de la nariz y los senos paranasales? Sí, pero yo diría también de los más peligrosos son los de lengua. Los de base lengua son peligrosos porque en el fondo los factores pronósticos del cáncer dependen fundamentalmente del paciente, vale decir, del huésped, cómo me puedo defender yo de estas células cancerosas, del tumor, vale decir, qué tan agresivas son las células, qué tan pequeñas son, cuál es la capacidad que tienen de invadir otros territorios y en el fondo, en tercer lugar, la localización, vale decir que yo lo pueda localizar en forma precoz, pero los tumores que son de base de lengua y de senos piriformes, que es en el fondo la entrada del esófago, son cánceres que avanzan muy rápido en el fondo y son mucho más difíciles de controlar. Doctor, para cerrar, usted me decía, bastaría con abrir la boca para darnos cuenta de un cáncer en la cavidad bucal, digamos, en, no sé, el paladar o debajo de los labios, etcétera. ¿Qué vería alguien? ¿Una persona se podría dar cuenta con solo ver que tiene un síntoma que no es apropiado y que podría ser un cáncer? Yo diría... Claro que uno se anda mirando dentro de la boca, pero en casos, por ejemplo, de amigdalitis, uno sí a veces se mira como se trata de mirar las amígdalas, ¿no? Lo que pasa que en el fondo, yo no quiero en el fondo tener que esto es tan sencillo, pero claramente la pesquisa es sencilla, ¿vale? Es decir, uno solo en el autoexamen, ¿qué puede encontrar? Fundamentalmente úlceras que son ya, yo diría, un poco más obvias y mucho más tardías. Una herida en la boca que habitualmente duele, por otro lado. Pero yo diría, dos son los cambios fundamentales que uno puede ver. Uno es una leucoplaquia, que es una mancha blanca, que uno se puede encontrar una mancha blanca en cualquier parte de la boca, y dos, una eritroplaquia, que es una mancha roja, que no se ve. Esas son las dos cosas que uno puede ver así, en el fondo como paciente, que pueden hacer diagnosticar y que no se den en el tiempo.
Bien, pues a estar alertas entonces, ojalá hacerse los chequeos preventivos y tener estos espacios también para conversar de estos cánceres que podrían parecer como inusuales, pero que en el encabezado decíamos pueden incluso ser causa frecuente de muerte. Así que tenemos que tener ahí esa conciencia y cuidarnos en definitiva. Así es. Gracias, Okay, doctor. gracias, que le vaya muy bien, ¿eh? Que Gracias. tenga un buen día. Gracias.